Bienvenido, YouTubevidente. Eres valioso y me gusta compartir habilidades contigo. Muchas gracias por continuar apoyando nuestro canal. Si no lo has hecho, por favor suscríbete. Recuerda que es completamente gratuito. To enjoy our content in English, please go ahead and activate subtitles for this video. Hoy quiero compartirte una herramienta de Excel que podrías utilizar para evaluar las chances que tienes de correctamente rechazar una hipótesis falsa acerca de la proporción de una sola población en lo que se conoce como una prueba de hipótesis binomial exacta. En la descripción de este video se encuentra disponible un vínculo que te traerá a nuestro repositorio de GitHub. Para descargar el archivo que necesitas, haz clic en el icono de Más acciones, Download, Save As, navega al folder que quieres usar para tus descargas y haz clic en Save. Una vez que se completa la descarga, haz clic en Open File y presiona la tecla F12 para que guardes tu archivo con un nuevo nombre añadiendo las iniciales de tu nombre completo. En mi caso serían, por ejemplo, JSG- y luego clic en Save. Uno de los ejemplos clásicos en estadística ilustra la utilización de una moneda para tomar una decisión. En Colombia nos referimos a ese juego como el juego de cara y sello, en el cual se determina quién tiene el primer turno basado en el resultado del lanzamiento de una moneda. Imaginemos que nuestro lado favorito de la moneda es cara y que estamos estudiando una moneda en particular. Entonces necesitamos saber cuál es el número de lanzamientos requeridos con el fin de determinar si esa moneda específica fue bien construida. Esta hoja de cálculo representa la simulación de un experimento en el cual una moneda perfectamente balanceada ha sido lanzada un total de 12 veces. Para registrar el resultado de cada lanzamiento se ha utilizado 1 para representar obtención de cara y 0 para representar la obtención de sello. Dado que obtener cara es nuestro resultado favorito, nos referimos a la obtención de cara como un éxito. La variable de interés entonces será el número de éxitos obtenidos en un total de 12 lanzamientos de la moneda balanceada. Para estudiar este tipo de experimentos se recomienda una distribución probabilística conocida como la distribución binomial. Para este ejemplo específico sería una distribución binomial con un total de 12 lanzamientos y una probabilidad de éxito igual a 0.5. De acuerdo a este modelo binomial, podemos decir entonces que la probabilidad de observar 8 caras en 12 lanzamientos de una moneda perfectamente balanceada es aproximadamente igual a 0.12. Si nuestra moneda es efectivamente perfectamente balanceada y este mismo experimento es ejecutado muchísimas veces, es lógico pensar que lo más frecuente sería observar que 6 de los 12 lanzamientos aterrizaran en cara. Es por eso que esta distribución probabilística toma su máximo cuando el número de éxitos es igual a 6. Supongamos ahora que los valores tabulados son los valores de nuestro experimento y que vamos a utilizarlos para probar la hipótesis nula de que nuestra moneda es perfectamente balanceada. Técnicamente, esto definiría la hipótesis nula de que el valor de probabilidad de éxito P es igual a 0.5 y que vamos a considerar la alternativa
de que, por ejemplo, el valor de probabilidad de éxito P es diferente de 0.05. La decisión debe ser tomada con base en algo que se conoce como el valor P de la prueba. En una prueba de hipótesis binomial exacta, el valor P de la prueba se define como la probabilidad de observar un valor tan extremo o más extremo que lo que encontramos con nuestro experimento. Si notas, en la distribución binomial de referencia, algunos de los valores de probabilidad fueron formateados con formato condicional en Excel. Específicamente, todos aquellos valores de probabilidad que fueron menores o iguales a 0.1208 han sido resaltados. El valor P es exactamente la suma de todas esas probabilidades. En este caso, tenemos un valor P igual a 0.3877. Ese valor será comparado contra un valor de significancia preespecificado, típicamente definido como 0.05. Para el caso particular de estos datos, decimos entonces que, dado que el valor P de la prueba binomial exacta es mayor que el nivel de significancia preestablecido en 0.05, estos datos no suministran evidencia para rechazar la hipótesis nula de que nuestra moneda es perfectamente balanceada. Sin embargo, a pesar de que nuestra moneda sea perfectamente balanceada, es posible que eventualmente observemos un experimento en el cual tengamos un resultado bastante extremo. Vamos ahora a utilizar la tecla F9 para generar repetidamente varias simulaciones hasta que observemos un experimento que retorne un resultado significativo. Aquí vamos, entonces comenzamos y yo simplemente voy a detenerme hasta que el valor P de la prueba sea menor que 0.05. Es que si tratas y tratas y tratas, eventualmente vamos a observar un experimento simulado con un resultado significativo. Aquí lo tenemos. ¿Ves? Entonces, esto significa de que a pesar de que nuestra hipótesis nula es verdadera, ocasionalmente vamos a toparnos con una ejecución de nuestro experimento que nos llevará a cometer lo que se conoce como un error tipo 1, que es rechazar la hipótesis nula de que en verdad nuestra moneda es balanceada y vemos que efectivamente nos hemos equivocado. En la hoja de cálculo Simulations tenemos también un conjunto de simulaciones de ejecuciones de nuestro experimento, pero en este caso, por ejemplo, en lugar de representar los valores observados de cada ejecución como una columna de observaciones, estamos observando una fila de observaciones y que hemos calculado un conjunto de 10.000 simulaciones. Podemos utilizar estas celdas para modificar los parámetros de nuestra simulación. Recuerda que si tú defines que el valor real de P es lo especificado en la hipótesis nula, entonces esto te dará la chance de simular para calcular un valor simulado del nivel de significancia. Y de otra parte, si asumes que el valor de P es lo especificado
de acuerdo a la hipótesis alternativa, por ejemplo, digamos 0.53, entonces estarías cometiendo lo que se conoce como error tipo 2 y la simulación te permitirá estimar una potencia simulada. Para que utilices esta herramienta de simulación efectivamente, tengo un par de sugerencias importantes. Primero, incrementa el tamaño de muestra, el tamaño del efecto o ambos, de tal manera que observes una potencia simulada aproximadamente igual a 0.8. Segundo, dado que esta hoja de cálculo contiene muchas fórmulas que podrían tomar bastante tiempo en ser completadas, sugiero que vayas al menú de fórmulas y en las opciones de cálculo selecciones el modo manual, de tal manera que Excel realice cálculos únicamente después de que presiones la tecla F9. Para ilustrar esto, permíteme modificar el tamaño de muestra a 2000 unidades. Notas que la letra de muchas celdas figura tachada. Es una indicación de que esas celdas contienen fórmulas que deberían ser actualizadas. Entonces presionamos la tecla F9 y Excel comenzará a realizar los cálculos. Dependiendo de la configuración de tus parámetros, esto podría tomar considerable tiempo en completarse. Y también, si guardas tu archivo, ocuparía bastante espacio en tu computadora. Una vez que Excel complete los cálculos, podrás obtener tu potencia simulada y la siguiente recomendación sería que tomes nota de la configuración de parámetros que permitieron obtener ese nivel de potencia. Por ejemplo, aquí vemos que con 2000 lanzamientos de la moneda obtendremos una potencia de aproximadamente 0.8, razonablemente cerca de 0.8. Aquí podrías simplemente cerrar el archivo o si quieres guardarlo para que mantengas otros cambios que hayas realizado, recomiendo que antes de guardarlo modifiques otra vez el tamaño de muestra para uno que sea muchísimo más pequeño y presiones inmediatamente la tecla F9, de tal manera que todos esos cálculos adicionales que se incluyeron para un tamaño de muestra mayor sean eliminados del archivo y cuando los cálculos se completen podrías guardar tu archivo. De esta manera ahorrarías espacio en disco. Por ejemplo, aquí ha terminado, entonces puedo presionar control S para guardar mi archivo. Antes de finalizar, quiero comentar que existen muchas variaciones para este tipo de pruebas, incluyendo la consideración de una hipótesis alterna de una sola cola, la inclusión de factores de corrección por población finita o por continuidad, y el uso de la proporción observada en la muestra en lugar de usar la proporción especificada en la hipótesis nula cuando se estime el error estándar. Sin embargo, en nuestra aplicación implementé la versión más simple de todas, de tal manera que sea relativamente fácil para ti adaptarlo a situaciones más complejas. Espero que te haya gustado este contenido y que te sea de mucha utilidad en tu trabajo. Eso fue todo lo que tuve para hoy. Espero verte en un próximo video y por favor recuerda, ámate más y da un poco de ese amor a otros.